Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Re mayor. En los tonos de acompañamiento utilizaremos Re mayor, La mayor, Sol mayor y también el tono de Si menor. Todos estos tonos serán acompañados con el ritmo que usaremos a continuación. Bajo fundamental y 2 veces el acorde correspondiente, ¿sí? Como si fuese un vals rápido. En mi caso, cuando estoy sobre un mismo tono, lo que uso es el bajo alternado. O sea, la primera vez tocaré el tono, en este caso Re, ¿sí? Luego de haber tocado el bajo fundamental, en vez de volver a repetirlo, voy a tocar el botón de arriba, en este caso La, y vuelvo a repetir los acordes de la tonalidad de Re mayor. De la misma manera con La mayor, con Si menor, con Sol mayor, ¿sí? En la disposición de dedos pueden utilizar dedo mayor e índice o dedo anular y dedo mayor, y si van a hacer el alternado les recomiendo que utilicen entonces el dedo índice. Como ustedes lo sientan más natural. Vamos a ver entonces primero que nada la introducción, que empezaremos en esta parte utilizando Re, Mi, Fa sostenido, Do sostenido, Re, Mi, Si, Do sostenido, Re, Fa sostenido y Mi. Luego aquí utilizaremos Re, Mi, Fa sostenido, La, Sol, Fa sostenido, la nota Si y la nota La. O sea, esta segunda parte sería de esa manera. Todo junto. Bien, vamos a ver un poquito qué va pasando aquí en el acompañamiento. Utilizaremos el tono de Re mayor, La mayor, Sol mayor, La mayor. Vuelvo a Re mayor, La mayor, Sol mayor y La mayor. En este último me voy a estacionar con los dos botones o con el botón de La. Entonces ahí tenemos ya armada la introducción. Vamos a ver ahora entonces la parte del canto. La parte del canto vamos a utilizar las siguientes notas en la mano derecha. Empezaremos haciendo Mi, Fa, siempre Fa será sostenido, así que lo mencionaré como Fa solamente. Re. Después, 2 veces La, Re, La, Sol, Fa, 2 veces Mi, Fa y Re. Sería eso. Después, La, Re, La, Sol, Fa, Mi. Repito, Sol, Fa, Mi. Y termino en Re. Vuelvo a hacer La, Re, La, Sol, Fa, Mi, Do, que será sostenido siempre, y la nota Si. Entonces esta otra frase es
Bien, y hasta acá tenemos la mitad de la estrofa. Vamos a ver qué pasa acá con los bajos. Nos acompañaremos en Re mayor, La mayor, Si menor, Sol mayor, Re mayor, La mayor, Sol mayor y La mayor. Adicionalmente yo hice un pasaje, ¿sí?, para conectar con el tono de Re, La, Si y Do sostenido. Así sigo acompañando en el tono de Re en esta segunda partecita que tiene la estrofa, ¿sí? La estrofa va a empezar igual que lo que vimos anteriormente. Ahí cambia un poquito porque hace Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Do sostenido y Re. Entonces, cambia simplemente esta partecita. Sí, anteriormente hicimos algo bastante parecido, ¿sí? Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Do y Re será ahora. Bien, lo que sigue es igual. Y en esta última partecita haremos La, Re, La, Sol, Fa, Mi, Sol, La, Fa, Re, dos veces Do sostenido y termino en la nota Re, ¿sí? La segunda parte de toda esta estrofa. Acá en el bajo vamos a utilizar entonces el tono de Re mayor, La mayor, Si menor, Sol mayor, Re mayor, La mayor, Sol mayor. Entonces esta segunda partecita de la estrofa quedará así. Y ahí ya tenemos entonces introducción y estrofa. Ahora vamos a ver un pequeño fragmento previo al estribillo, ¿sí? Un preestribillo, precoro, que va a utilizar las siguientes notas musicales. Vamos a hacer La, Sol, Fa, dos veces Mi, Re y Mi. Después haremos La, Sol, Fa, Mi, Re, Do sostenido, Re y dos veces Si. Será esa frase. Luego, para ir terminando, dos veces La, tres veces Mi, Re, Mi, y ese girito que será Sol, Fa, Mi, repetido 4 veces. O sea, 1, 2, 3, 4 y después caeremos a la nota Re, ¿sí? Todo esto será
Como podrán ver, es una parte muy sencilla, en general es muy sencillo. Voy cambiando los dedos con distintas digitaciones. Eso también, como hablamos al comienzo, cada uno use la digitación con la que se sienta más cómodo. Bien, acá en el bajo lo que voy a hacer es tocar los dos botones del tono. Dejaré por un momento de lado el ritmo y usaremos Sol mayor, La mayor, Re mayor, Sol mayor, repito, La mayor, Re mayor. Bueno, ahí ya lo marqué un poco más consecutivo, ¿sí? En cada tiempo. Y después Sol mayor en el primer tiempo. En el segundo tiempo lo puedo repetir, pero yo utilicé eso. Sol, La, Do sostenido y caemos a el botón de Re. ¿Sí? Después sigue acompañando en Re mayor, pero ese sería el bajo en esta partecita, ¿sí? Pasemos lento entonces esta parte. Bueno, después sigue la parte del estribillo que la vamos a ver a continuación. La parte del estribillo en su mano derecha va haciendo lo siguiente. Luego que caemos al Re de lo que sería el preestribillo, vamos a hacer La, el La agudo, dos veces Fa, Sol, La y Fa. Ahora vamos a hacer Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Lo repito y cierro en este Re. Vuelvo a repetir la frase desde el comienzo. ¿Sí? Y básicamente esto es lo que se repite todo el tiempo en el estribillo, ¿sí? Cuando escuchen la canción van a ver que en una de las primeras vueltas hace... ¿Sí? Se queda en esa nota Sol y vuelve a empezar desde el comienzo, ¿sí? Yo lo que iba haciendo, ya dirigiéndome más hacia la parte final, era justamente... Me quedaba en este Sol y agregaba Fa, Mi, Re, y con eso ya le daba fin a toda la canción. Vamos a ver entonces un poquito esta frase del estribillo que se repite con los bajos. Acá en los bajos vamos a utilizar Re mayor, La mayor, Si menor, Sol mayor y Re mayor. Se repite lo mismo. Cuando voy terminando, los dos botones juntos. Si menor, ¿sí? Anteriormente hice de nuevo La, Si menor, Sol, Re, La, Si menor, Sol mayor y después ya en el final Re mayor, ¿sí? Toda esta parte final con estas notas largas será así.
Y así llegamos al final de otro video tutorial. Como siempre, les agradecemos por su apoyo, por suscribirse, por hacerse miembros de este canal, por dejarnos un like, un comentario que siempre es muy agradecido. Todos los comentarios siempre son leídos y este es un video que surge de esos comentarios, así que los invitamos a que comenten abajo en el video. También aparecerán aquí los medios de comunicación y redes sociales a través de las cuales pueden seguirnos y ver nuestras actividades en las otras redes. Como siempre, esto para que consulten por partituras, videos, clases, sugerencias, saludos, siempre es bienvenido cada uno de sus contactos. Así que les mando un gran abrazo a todos, espero que puedan sacar pronto esta canción y disfrutarla junto a sus seres queridos. Hasta luego.